noches, profe, buenas noches, profe, buenas noches, profe, buenas noches, buenas noches, ahí está, hola, profe, ¿cómo le va? Buenas noches, hola, profe, ¿cómo le va? Buenas noches, hola, profe, ¿cómo le va? 5 personas viendo. Por eso me estaba auto escuchando. Ahí está. Hola, profe, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo anduvieron con las tareas? ¿Cómo anduvieron con los cuestionarios? Figueroa Galio me dice, buenas noches con problemas de conexión, pero aquí estoy. Pavel, buenas noches. Pavel, buenas noches. Pavel es uno de los nombres del creador de Telegram. Pavel Durov es uno de los creadores de Telegram. Es un ruso. ¿Sí? Uno de los creadores de Telegram es un ruso. Pavel dice, sí, mire, ¿cómo sé? Pavel, ¿sos de origen ruso? ¿Cómo están? Buenas noches, profes. Buenas noches ahí del otro lado. No sé quiénes están presentes. A ver, digan quiénes están presentes. Están Laura, Gallo, Pavel, Tete. A ver, no, pero estoy a tono con el mundial. Ah, mirá vos, está a tono con el mundial. Con el mundial del mundo. Profes, ¿cómo anduvieron con las tareas? ¿Cómo anduvieron con cuestionario? ¿Cómo anduvieron? Con cuestionario. ¿O quieren que veamos el último tema? Obviamente que es de cuestionarios. Como verán, ya tengo activada edición. Es un poquito más pesado cuestionario. Tete, hola Tete, buenas noches, ¿cómo estás? Hola profe, dice Tete. Trataron de resolver cuestionarios, hicieron banco de preguntas. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Laura. A ver, si están acá en el módulo avanzado es porque ya trabajaron con cuestionarios. A ver, Laura tiene una duda. Y ya hicieron preguntas y ya crearon cuestionarios. Y vamos a ver qué preguntas hay. Pregunten, ¿no? En cualquier momento me paran y me dicen, o van escribiendo ahí si van haciendo el cuestionario, sobre cuestionarios o sobre lo que sea. Digamos que me dice Laura, hice la cajita del cuestionario y no entiendo todas las opciones que tiene. Sí, tienen muchas opciones. A ver, arranquemos desde del comienzo. Hacer un cuestionario es como hacer, como dice Laura, es hacer una cajita que contiene las preguntas. Las preguntas se hacen por un lado, el cuestionario se hace por otro. Muchos piensan que hacer un cuestionario es hacer las preguntas. ¿Bien? Ahí está, bien, revisar las opciones. Todas las opciones que tiene, revisar las opciones. Bueno, vamos a crear un cuestionario desde cero. Cuando yo lo crea el cuestionario, ustedes vamos a ver esas opciones. Bien, si hay preguntas, me hacen las preguntas. Bien, si hay preguntas, me dicen, hola, tengo tal duda. Bien, activan edición. Activar en edición ya. Me voy a agregar un cuestionario al final de todo. Me voy acá donde dice agregar una actividad o recurso y voy a hacer esto acá así y voy a bajar un poquito esto y voy a agregar acá que dice cuestionario y acá dice agregar, cuestionario, agregar. Acá lo primero que me aparece es el nombre del cuestionario. Puede ser control de lectura, puede ser cuestionario de repaso, autoevaluación, por ejemplo. Cuestionario control de lectura. Acá va la descripción. Supongamos. Responda el siguiente cuestionario, supongamos bla 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 bla.
Acá está la temporización. Esto, si yo lo habilito, es desde cuándo hasta cuándo va a estar habilitado. Bien, esto es el tiempo que va a tardar. Pueden tardar 15 minutos, 10 minutos, 19 minutos, o puede tardar semanas, días en resolver un cuestionario, horas. Pueden tardar 10 segundos en resolver un cuestionario, por ejemplo. Lo voy a dejar a 10 minutos. Bien. Calificación. Acá uno donde dice calificación para aprobar, supongamos que se aprueba con 6, ponen un 6,0. Intentos permitidos es la calificación, es la cantidad de veces que el alumno va a poder hacer el cuestionario. Supongamos que lo puede hacer una sola vez o lo puede hacer 2 veces. Por ejemplo, si lo hace 2 veces, ¿con qué calificación se va a quedar? Calificación más alta, o sea, le va a tomar la calificación que más sacó. Primero sacó un 8, después sacó un 5. Se va a quedar con el 8. Promedio de las calificaciones, hace un promedio de las calificaciones, primer intento o último intento. ¿Bien? O calificación más alta. El esquema es cómo se va a ver. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Eso es cada pregunta. Esperen que lo voy a hacer un poquito más grande. Cada pregunta es pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Ahí cuesta copiar. Porque si yo hago una pregunta, después pasa a la otra, después pasa a la otra, le va a llevar más tiempo copiar. Si yo hago nunca todas las preguntas en una sola página, va a ver todas las preguntas en una sola página. Ojo ahí. Puede hacer un control P, lo imprime como un formato PDF y chao, ya está. Puede hacer eso. Bien, ojo ahí. Entonces yo digo que cada pregunta le va a tardar más tiempo en copiar. Bien. Comportamiento de las preguntas. Ordenar las respuestas al azar, o sea que las cambie. O sea, las opciones adentro de verdadero o falso las va a ir cambiando de posición. No de verdadero o falso, sino de múltiple choice la va a ir cambiando de posición. O todo lo que tenga más de una opción lo va a ir cambiando. La opción siempre va a ser la correcta, pero va a ir cambiando de posición. Bien, al azar. Acá donde decía Laura, revisar opciones. ¿Qué es lo que es esto? Realmente esto es interesante. ¿Por qué? Acá dice durante el intento, inmediatamente después de cada intento, o sea, después que lo resolvió cada intento, más tarde mientras el cuestionario aún está abierto, o sea, porque uno no puede dejarlo el cuestionario abierto y resolverlo, ir resolviéndolo de aparte. Después de cerrar el cuestionario, es después que terminó el periodo de gracia para resolverlo. Supongamos que el cuestionario comienza hoy día para poder resolverlo y termina el viernes. El viernes a las 23:55 para resolverlo. A las 23:56 se va a poder ver estas opciones. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice esto? Inmediatamente después de cada intento. O sea, después que has respondido. Estas son las opciones que te muestra en la pantalla. O sea, si fuese correcta, te hace el tilde. Si fuese correcta. ¿Vieron? Por ejemplo, uno hace una pregunta y si está correcta, te la tilda, ¡pum!, verde. Es porque está tildado acá esto. ¿Se entiende? Es porque está tildado esto. Si fuese correcta, te lo tilda. Si yo quiero que no muestre la palabra correcta, lo puedo sacar. Si quiero que no muestre los puntos, se los saco. Si no quiero que me muestre la retroalimentación, se lo puedo sacar. La retroalimentación específica de esa pregunta. La retroalimentación se la puedo sacar. Si yo quiero, supongamos que el alumno respondió mal y vieron que siempre le muestra la respuesta correcta. Si yo no quiero que le muestre la respuesta correcta, lo saco esto. Y lo mismo con la retroalimentación global. Bien. Y el intento es que le muestre lo que hizo. Supongamos que yo no quiero que le muestre lo que hizo, pero que le muestre la calificación, le sacaría el intento. Eso es lo que es inmediatamente después de cada intento. O sea, después que lo resolvió. Si yo le saco el intento, le va a mostrar la nota, pero no le va a mostrar cuánto tardó,
cuando comenzó, nada le muestro al alumno, solamente le muestro la nota. Si yo no quiero que le muestre la respuesta correcta, entonces le saco el tilde. ¿Se entiende? Si yo saco el intento, se me deshabilita la nota. Si yo quiero ver los puntos que sacó, le dejo solamente los puntos. Entonces acá quiero que no muestre las preguntas, pero que sí le dé el puntaje. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con todas estas opciones. Lo mismo que le dije es durante el intento. ¿Se entiende? Más tarde del cuestionario aún, más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. O sea que el alumno puede entrar a ver qué es lo que hizo. Yo podría deshabilitar que no le muestre nada, que le muestre solamente el puntaje y que no le muestre qué es lo que hizo. ¿Para qué se hace esto? Para que el alumno no ingrese, se lo imprima y se lo dé a otro. Esto es lo que hace eso. Y después de cerrar el cuestionario, si le saco el intento, ahí tampoco va a poder ver qué es lo que hizo. ¿Y por qué? Porque algunos lo resuelven, entran, después que pasó el intento, se lo imprimen en formato PDF o le sacan foto y se la mandan a su compañero. Para eso sirven estas opciones de tildar. ¿Se entiende? Para eso sirven estas opciones. ¿Bien? Pero otra cosa que siempre debo aclarar, estas opciones son más específicas para una carrera a distancia. ¿Por qué? Porque la ley de educación a distancia, la que nos rige ahora, ¿qué es lo que nos dice? Espero que me ponga acá un poquito más serio. ¿Qué es lo que nos dice? El alumno puede regularizar una materia a manera de distancia. Puede regularizarla presentando trabajo práctico, ritmo laborativo, según los criterios que el profesor tenga. Pero no puede rendir un final a distancia. Además, puede llegar hasta promocionar con trabajos prácticos, con actividades, con evaluativos, la puede llegar a promocionar. Pero para rendir a un final a distancia, lo único que vale es rendir sentado frente al profesor. Si yo quiero rendir o quiero tomarle a un alumno un final, el alumno tiene que presentarse ahí y rendir frente al profesor. El profe le hace las preguntas, escribe en una hoja al estudiante, o el alumno rinde con la computadora, pero el profesor lo está viendo. Bien, es lo que vale. Estas opciones se tildan y se las calibra, digamos, cuando estamos haciendo educación a distancia. Nosotros lo que hacemos acá es controles de lectura, autoevaluaciones, que los chicos vayan viendo su progreso y nosotros lo vamos midiendo a ver cómo están. Y o si algunos de ustedes quieren hacer que regularicen usando este método, se lo puede hacer, sí, se lo puede hacer. Pero bueno, uno lo deja a criterio de cada uno de ustedes. ¿Se entendió lo que son estas opciones? Laura me dice, ¿sí se entiende? Sí, perfecto, me dice Laura. Bien, gracias Laura. Luego acá dice apariencia. Esto es sin imagen del alumno, imagen pequeña, imagen grande. Sin imagen, imagen pequeña. Dejemos ahí. Restricciones extras sobre los intentos. Acá uno le puede poner una clave. Supongamos que un grupo de alumnos, ahí está, supongamos que solamente un grupo de alumnos pueden rendir un recuperatorio, entonces yo ahí le tengo que dar una clave. Supongamos, todo lo que recuperan, los chicos que recuperan, la clave es Rec 1, supongamos. Entonces ahí uno le da la clave de recuperación. Bien. La retroalimentación global, esto de retroalimentación global, es el comentario que le vuelve al alumno cuando se sacó, por ejemplo, límite de calificación 100%. Entonces te va a aparecer excelente. Si el alumno se saca 80%, te va a aparecer un mensaje que diga muy bien.
Muy bien. Agregué 3 campos más de retroalimentación. Ahí agregué 3 campos más. Miren a dónde aparecen. Bien, límite de calificación. Supongamos que el alumno aprueba dijimos con 60. Supongamos que saca un 59% y acá le podemos poner desaprobado. Desaprobado, le ponemos una carita triste. Bien, entonces va el porcentaje y va el comentario. Va el porcentaje y va el comentario. Bien, seguimos bajando y hacemos clic donde dice guardar cambios. Guardar cambios y regresar al curso. Acuérdense que yo agregué mi cuestionario en la última parte. Ya está creada la cajita que va a contener las preguntas. Bien, acá está control de lectura. Acá está el control de lectura. Hago clic donde dice control de lectura. Bien, pero me dice aún no se han agregado preguntas. Ahora viene la parte interesante, que es agregar preguntas. Las preguntas están creadas en el banco de preguntas. Ustedes saben crear, si están aquí es porque saben crear un banco de preguntas. Preguntas, a ver, TT, ¿qué diferencia hay entre la retroalimentación general y la retroalimentación global? La verdad que para mí ninguna. Porque la general es muy parecida a la global. Es el mismo mensaje que va a aparecer. La verdad que nunca me pregunté. Porque la retroalimentación general es puedes leer más sobre el libro de botánica. Supongamos que es sobre un tema de botánica que han rendido en tal capítulo. O las preguntas, para estudiar este cuestionario, para estudiar este tema, puedes verlo en el capítulo tal de botánica. Eso es algo global. Y general también. La verdad que no sabría decirle, pero yo creo que son las mismas. Analía, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Creo que hoy creo que estuvo por la oficina Analía. Sí, profe, ojo, no esfuerce mucho la vista. No esfuerce mucho la vista. Bien, cuide la vista, que es lo esencial en todo esto. Y tómese su tiempo. Bien. Bien, estábamos viendo cómo crear cuestionarios y ahora vamos a agregar preguntas. Me voy a editar cuestionario. Bien, acuérdense, me voy acá donde dice editar cuestionario. Bien, me voy acá donde dice editar cuestionarios. Control de lectura, mi cuestionario es control de lectura. Acá me tendrían que aparecer las preguntas. Esperen que lo voy a hacer un poquito más chico. Así se ve mejor, ahí está. Y acá me dice agregar preguntas. Y ahí me dice agregar preguntas. Yo lo voy a desplegar a esto. Una nueva pregunta del banco de preguntas, una pregunta aleatoria. Yo puedo crear preguntas, incorporarle preguntas al cuestionario. Pero ¿de dónde las puedo crear? Las puedo traer del banco de preguntas. El banco de preguntas tiene todas las preguntas que yo he creado previamente en el banco de preguntas, o puedo traer preguntas aleatorias. ¿Qué son las preguntas aleatorias? Supongamos que tengo 10 preguntas, 20 preguntas en el banco de preguntas. ¿Qué es lo que va a hacer Moodle? Moodle me va a tomar cualquier pregunta y me la va a tomar. Le va a tomar al estudiante. O sea que mientras más preguntas haya, menos se van a repetir los cuestionarios. Puede ser que siempre... No, profe Analía, este es el avanzado. Este es el avanzado. Por eso, por ahí, este es el avanzado. No es el básico, fue a las 10 de la noche, este es el avanzado. Entonces, ¿cómo agrego preguntas?
me voy una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Voy a hacer clic del banco de preguntas. Pero también Analia también lo puede ver a esto porque es muy parecido a la parte cuestionario, prácticamente lo mismo, sino que cambiamos los tipos de preguntas. Bien, así que Analia te puedes quedar tranquilamente. Voy a hacer clic donde dice del banco de preguntas. A ver, perdón, del banco de preguntas. Bien, y aquí me aparecen, como verán, todas las preguntas del banco de preguntas. Estas son todas las preguntas que yo tengo realizadas. Bien, y acá yo tengo parte de las preguntas. Veo parte de las preguntas, el nombre de la pregunta y parte de la pregunta. Bien, quiero organoides celulares, quiero arrastrar y soltar sobre texto, y quiero una pregunta sobre frutos y una pregunta del parcial. Está bien, esto es el banco de preguntas, son todas las preguntas que tengo alojadas acá. Ahora las tildo y hago añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Entonces estas preguntas me van a tomar en el cuestionario. Pero vamos a hacer un poquito más grande esto. Estas preguntas que están acá van a ser tomadas en el cuestionario. Bien, hago clic en guardar. Ya se guardaron estas preguntas. Bien, vuelvo a mi aula y vamos a ver cómo quedó el cuestionario. Control de lectura. Intento, ahí está, intentos permitidos 2, de cuando comienza, cuando termina, la cantidad de tiempo. Intente resolver el cuestionario ahora. Comenzar intento. Y acá me muestra, me hace la imagen chiquita que yo le puse que ponga una imagen, las preguntas y la pregunta. Por ejemplo, es la capital de Alemania. ¿Cuál es la capital de Alemania? Marcela, ahí está Marcela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Marcela? Que recién la vimos a Marcela, la vimos, recién tuvo en el módulo básico. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. Berlín creo que era. Miren, me aparece una pregunta por página. Siguiente página. 1, 2, 3. Me permite pasar a la siguiente página. Bien, diga de este listado cuál de todos es un fruto. La naranja. Siguiente página, recién me deja pasar a la siguiente página. Por eso me he puesto uno por uno. Por ejemplo, acá tengo una célula y me dice que arrastre. Bueno, acá está fácil. Núcleo, ribosomas, núcleo, mitocondria. Bien. A ver, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí estas? Porque estas yo las puse en grisecito, o sea, las tendría que haber borrado, haber editado la imagen. Mitocondria, ribosomas, núcleo. Ahí me deja pasar a la siguiente página. Bien. Y en la siguiente página, por ejemplo, acá tengo que corregir esta pregunta. ¿Ven? Y acá tengo una para completar, arrastrar para completar. Por ejemplo, acá tengo un error, lo ven que aparece entre corchetes, ya vamos a ver cómo corregir eso. Bien, terminar intento, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Bien, y me dice que me saqué un 75, me dice que Berlín es la capital de Alemania, que la naranja es, esto es la retroalimentación, la de la célula correcta,
Estas están incorrectas, pero a esta pregunta la tengo que corregir, la tengo que editar. La tengo que editar. ¿Bien? Gracias, Laura. ¿Cómo hago para editar? Miren, acá adentro hay una ruedita dentada. Arrastrar dentro. Bueno, ahora ya vamos a ver cómo arrastrar y soltar dentro de una imagen. Bien, me voy acá a editar en la rueda dentada. Siempre la rueda dentada dentro de un cuestionario me permite editarlo. Entonces, vengo acá, miren, algo pasó acá que está mal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a borrar. Voy a copiar uno que estos que andan bien. Lo voy a pegar acá. Le voy a poner un unito. Ya vamos a ver cómo hacer este tipo de preguntas. Aquí están las opciones correctas. Guardar cambio. ¿Ve? Y ahí está corregida. ¿Ve? Ahí está. Ya está corregida. Ya se puso bien. Bien. De esa manera se crean cuestionarios. Ahora, ¿se entiende cómo crear un cuestionario? Lo que vamos a hacer ahora es crear preguntas. ¿Cómo crear preguntas? Desde el banco de preguntas. Vamos a ver dos preguntas en especial. Cómo arrastrar y soltar imágenes, texto dentro de imágenes y texto dentro de texto. Cómo arrastrar, cómo hicimos esto y cómo es hacer estos tipos de preguntas. Si a ustedes se les ocurre otro tipo de preguntas, lo vamos a ver. ¿Bien? A ver. ¿Yo cómo creo las imágenes? Perdón. ¿Cómo creo las preguntas? Me voy acá, en el bloque de administración, me voy a donde dice bloque de administración, me voy acá a donde dice banco de preguntas. Hago clic donde dice banco de preguntas. Me aparecen todas las preguntas que he creado. Estas son todas las preguntas que están dentro del aula virtual. Voy a crear una nueva pregunta. Me vengo acá. Y esta es una pregunta, acuérdense, arrastrar y soltar dentro de una imagen. Arrastrar y soltar sobre el texto, arrastrar y soltar sobre una imagen. Este tipo de pregunta la hago clic en agregar. Bien. Acá me pide el nombre de la pregunta y vamos a hacer una pregunta fácil. Por ejemplo, indique los Simpsons. A ver, no. Parcial 5, supongamos. Así la identificamos. Este es el nombre de la pregunta, no es la pregunta en sí. El nombre de la pregunta y no es la pregunta en sí. Indique los nombres correctos. Bien, bajo la retroalimentación general, el mensaje que va a volver cuando el alumno responda. Bien, vamos a hacer la pregunta sobre los Simpsons. A ver, voy a buscar los Simpsons, voy a buscar una imagen y la voy a cargar. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me voy a descargar una imagen y voy a hacer preguntas sobre esa imagen. En este caso, esta imagen. A modo anecdótico esto, ¿no? Guarda la imagen como escritorio, guardar. Bien. Acá dice vista previa. Imagen de fondo. Es la imagen que va a ir detrás. Es la que yo quiero seleccionar. Bien. Selecciono un archivo.
seleccionar un archivo, ahí está la imagen, abrir, subir este archivo, bien, y ahí me aparece la imagen. No se preocupen, no aparece tan grande, ahí está, ahí ya Model la acomodó, bien, ahí está, bien. Luego pasamos acá donde dice elementos arrastrables. ¿Qué son los elementos arrastrables? Son los nombres que van a aparecer acá abajo. Bien, acá dice elemento arrastrable. Puede ser una imagen arrastrable o puede ser un texto arrastrable. En este caso va a ser un texto arrastrable. Por ejemplo, Lisa. Voy a la opción arrastrable número 2. Es un texto arrastrable. Bart. Elemento arrastrable 3. Homero. Perfecto. Bien. Y no voy a seguir no voy a seguir agregando. Bien. Hasta acá está clarito. Vamos bien hasta acá. Sí, hasta acá ya, sí, Laura, estoy un poco cansado. Hasta acá está clarito. Elementos arrastrables. Elemento arrastrable 1, Lisa. Elemento arrastrable 2, Bart. Elemento arrastrable 3, Homero. Son las palabritas que van a aparecer acá abajo. Bien, sigo bajando. Y dice acá dejar caer zonas. ¿Qué es esto? De dejar caer zonas. Estas son las zonas que van a ir apareciendo. Bien, y acá me está faltando Homero. Miren, si yo vengo acá, elemento arrastrable no me tomó Homero. Cuando no le toma, en este caso, no le toma, como en este caso, Homero, me vengo acá y hago un refrescar vista previa. Cuando pase esas cosas, me voy a refrescar vista previa. Ya refresqué la vista previa. Me aparecen textos arrastrables Lisa, me aparece Bart, me aparece Homero. Sigo bajando. Y ahora dejar caer zonas. Y ahora yo les prometo que aparece Homero. Ahí apareció dejar caer zona 1, Lisa, en el orden que lo fuimos creando. Zona 2, Bart. Zona 3, Homero. Y como por arte de magia, ya están puestos estos tres. Me vengo acá y aparecen solitos, aparecieron. ¿Lo ven? Solitos aparecieron. Ahí está Homero, Lisa y Bart. Bien. ¿Sí se entiende? Muy bien. Bien. Ahora lo arrastro. Lisa es ella. Bart es él. Y Homero es él. Le vamos a poner arriba las pelas de Homero. ¿Qué es lo que hice? Simplemente arrastré. Lo vuelvo a hacer. Simplemente arrastro a Lisa a donde quiero que aparezca Lisa. Llevo a Bart y lo llevo a Homero. Eso es todo. Toda la ciencia. Bajo. Guardar cambios. Guarda el cambio. Ahora le busco a la pregunta. Ahora la voy a buscar a la pregunta. A ver dónde estaba. En una pregunta de parcial 5. Ahí está la pregunta, parcial 5. La lupita me muestra cómo va quedando. Hago clic en la lupita. Y ahí me apareció la pregunta con las opciones acá abajo. ¿Qué es lo que hace el alumno? Arrastra. ¿Qué es lo que hace el alumno? Arrastra. Perdón. Y arrastra. Hace. Y luego hace clic acá, enviar y terminar. ¿Ve? Y le muestra la opción correcta. Homero, Lisa, Bart, y le dice que está correcta. De esa manera se hacen las preguntas de arrastrar y soltar texto dentro de la pregunta.
¿Se entiende? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? No, Paul, ningún problema. Estamos arrastrando y soltando dentro del texto, que esto que ya lo... El texto dentro de una imagen. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo arrastrar y soltar dentro de una imagen? Bien. Supongamos que la quiero corregir a esa pregunta. ¿Cómo hago para corregirla? Me voy a la pregunta, nombre de la pregunta, rueda dentada, y vamos a hacer un poquito más, darle una vuelta de tuerca a esto. Supongamos, me vengo acá, tengo la pregunta, bien, ahí ya tengo la pregunta con las opciones correctas. Dejar caer zonas. ¿Qué es lo que me dice dejar caer zonas? Y luego tengo elementos arrastrables. Acá me dice grupo 1. ¿Qué es esto? El grupo 1, grupo 2. Esto es la cantidad de veces que la puedo usar a la pregunta, a la opción, para que no sea por descarte. Supongamos que por descarte, bueno, es esta, y bueno, por descarte es esta. ¿Se entiende? Para que vaya, una pregunta puede usar, una palabra puede ser usada más de una vez. Supongamos que Lisa puede ser usada 3 veces o 2 veces, o puede ser usada de forma ilimitada. Vamos a dejarlo de forma ilimitada. Ahí está. Bajo, bajo, bajo. Guardar cambios. Las 3 palabras pueden ser de forma... Miren lo que pasó. Me voy a parcial 5, me voy a la lupita. Y miren, ahí están las opciones. ¿Lo ven? Lo llevo a bar. Sigue estando bar acá de nuevo. No se volvió. Es como que se volvió. Lo llevo mero. Lo llevo mero Lisa. O sea, puede ser algo distractivo. Este no es Homero, este es Lisa. La llevo acá. Pero también me sigue quedando una Lisa acá. ¿Lo ven? Ahí Lisa fue usada 3 veces. Supongamos que a bar lo quiero usar, en vez de que este sea bar, y que este sea bar, y que este sea Lisa. ¿Lo ven? Lo puedo ser usado más de una vez. No se me vuelven, así el alumno no usa un descarte. ¿Se entiende? Es para eso la opción esa. Enviar y terminar. Bien, y me da respuesta incorrecta. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve ese tipo de opción. Y, profe Paul, Big Blue Button era para conversar ese día. Era para Big Blue Button era para usar ese día. Hoy necesitamos terminar este tema. ¿Bien? Eso es para arrastrar y soltar dentro de una imagen. Ahora vamos a ver cómo arrastramos y soltamos dentro de un texto. Bien, vamos acá. Profe Paul, lo que pasa es que si no se ponemos a conversar y no terminamos más y necesitamos terminar el tema. Por eso lo saqué, si no nos poníamos a conversar y chao. Vamos a ver cómo arrastrar y soltar dentro de un texto. Crear una nueva pregunta. Arrastrar y soltar sobre texto. Hago clic en agregar. Como siempre va el nombre de la pregunta, que no es la pregunta en sí. A ver. Parcial 5, 2, supongamos. Acá va a ir el enunciado de la pregunta. Este es el texto que va dentro de la pregunta. Supongamos al texto lo voy a buscar de... A ver, voy a tomar cualquier texto, ¿no? A ver, voy a buscar cualquier texto. A ver, no.
Un texto de UNT Noticias, porque de todo trágico hasta acá. Sí, porque estaba muy trágico ahí. A ver. No encuentro. A ver, busquemos. Golpean al ladrón, no, método de aguinaldo. Ahí está. Supongamos que tengo este texto. Vamos a hacer preguntas sobre este texto. Lo copio al texto. Listo. Lo pego. Vamos a hacer preguntas sobre este texto. Bien. Miren que cierro acá. A las palabras que faltan las vamos a reemplazar por corchetes, por dos corchetes. ¿Cuáles son los corchetes? Si no les salen los corchetes en el teclado como a mí, ponen la palabra corchete, ponemos la palabra corchete acá y la reemplazo. Ahí tengo dos corchetes. Bien. Entonces, supongamos que vamos a reemplazar por la palabra Tucumán. Saquemos la palabra Tucumán. La saco a la palabra Tucumán. Hice un control X ahí. Y me dice choice 1 Tucumán. Donde yo quiero que aparezca la palabra, donde yo quiero que aparezca el corchete, la palabra que falta, la tengo que reemplazar por esto, corchete, corchete. Acá le pongo un 1. Entonces, esta palabrita, este 1, representa Tucumán. ¿Ve? Ese 1, 1 representa Tucumán. ¿Qué corresponde con choice 1? Bien. Supongamos que la facultad de Filosofía y Letras. Saco la palabra filosofía, hago un control X y le pongo un 2. Vengo acá y le pongo la palabra filosofía. Supongamos que quiero reemplazar la palabra voluntario. Voluntaria. La pego acá. Hago un control X. La pego acá. Choice 3. Y ya está. Lo mismo con los grupos. Lo mismo con los grupos. Se aplica lo mismo a lo que habíamos visto anteriormente para que sea de manera ilimitada. Por ejemplo. Bien, para que el alumno no lo haga por descarte. Guardar cambios. Guardar cambios. Bien. Y ahí está la pregunta. La pregunta parcial 5. 2. Hago clic en la lupita. Y me muestra cómo quedaría la pregunta. Es la Universidad Nacional de Tucumán. Y se acuerda que yo lo había dejado ilimitado a esto. Entonces me vuelve a mostrar. Es como que, che, ¿será o no será? Es como que me da a la duda. Voluntaria. Voluntaria. ¿Lo ven? Donde faltaba la palabra, me lo puso, me hizo un cuadro en vacío. Y como lo habíamos puesto ilimitada, la palabra no se vuelve, no me queda el espacio vacío, o sea que como que hace algo disuasivo ahí para que el alumno entre a dudar. Bien, podemos agregar livestream a nuestras aulas. Sí, puedes agregar, Paul, livestream a tus aulas. Puedes. Ya te voy a mandar los tutoriales de cómo se lo hace y si lo puedes agregar. Hago clic en enviar y terminar. ¿Ve? Y me da esta está correcta, esta está incorrecta y esta está correcta. Y acá abajo me muestra el texto correcto. Acuérdense que yo lo tengo seteado para que me muestre después que las opciones son correctas. De esta manera se hacen
arrastrar y soltar sobre texto. ¿Se entiende, profes? Y vimos cómo arrastrar y soltar sobre imagen y cómo arrastrar y soltar sobre texto. ¿Qué otro tipo de preguntas quieren que veamos? No sé si vieron el último cuestionario que hice. No sé si están ahí de otro lado, no sé si paro acá. No sé qué les parece. No todavía. Bueno, les recomiendo que hagan el último cuestionario, porque el último cuestionario, aún no, el último cuestionario está bastante interesante. ¿Por qué? Porque estas son preguntas sueltas. El último cuestionario, Laura dice que yo lo hice. Bien, Laura lo hizo el cuestionario. ¿Qué tal le fue? Ah, me fue mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sé que no son preguntas fáciles. Son para que vean la fuerza que tiene Moodle y en los tipos de preguntas que puede llegar a crear y puede llegar a complicar a un estudiante, digamos, lo puede llegar. Lo que yo no quiero es que tengan tiempo de copiar y pegar y que les parezca sencillo. Marcela, lo voy a dejar grabado. Lo voy a dejar grabado. Marcela, no te preocupes, lo voy a dejar grabado. Los nuevos tipos de preguntas que vamos a ver hoy día, que están en el nuevo cuestionario, son estas. Mira, hago clic acá. Por ejemplo, acá me aparece una palabra vacía para que el alumno ponga la palabra. ¿Cuál es la capital de Alemania? A ver. ¿Cuál es la capital de Alemania? Entonces, esto es para que el alumno ponga un nombre. Por ejemplo, Rusia, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Está que de moda Rusia. Enviar y terminar. Es incorrecta. ¿Lo ven? Ahí está. Carla Arias. Bienvenida, Carla Arias. Yo sabía que ibas a decir que estaba correcto, que estaba ahí. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cómo hacer estos tipos de preguntas, de dejar una palabra vacía ahí. Bien, Berlín. Veamos este otro tipo de preguntas. La pregunta 4.2. La pregunta 4.2 puedo hacer un párrafo, como lo están viendo acá, y con menú desplegable. Esto es una sola pregunta y hay más de una. Es como una pregunta de emparejamiento. Ahora le llaman emparejamiento, pero esta se la puede hacer de otra manera. Este tipo de preguntas. La capital de Francia es, bueno, este es fácil. ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Cuál es la capital de Francia? A ver si se acuerda. Hola, profe y compañeros, recién puedo ingresar para escribir y veía, disculpen la hora. París. París es la capital. París, París, perfecto. Enviar y terminar. ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar? Que con estos nuevos tipos de preguntas se pueden poner todo en un solo párrafo. Bien, se pueden poner todo en un solo párrafo. Perdón, que ya se me trabo. Y el otro tipo de pregunta que quiero que vean es este tipo de pregunta, que ya puedo combinar todo en una sola pregunta. ¿Cómo puedo? Pero usted dice, Pablo, ¿cómo puedo combinar todo? Puedo hacer este tipo de preguntas combinadas, que ya le voy a poner la teoría ahí en el aula, con menú desplegable. Esto es todo un solo párrafo, toda una sola pregunta. Miren, esto es una sola pregunta. Estas son las últimas preguntas que tiene Moodle. Respuesta correcta o respuesta incorrecta. Esto lo hice a modo de ejemplo, ¿no? Acá pueden poner un número, seleccionar una de estas opciones, seguir seleccionando una de estas opciones, calificarlas como sí o como no, verdadero o falso, todo dentro de un solo párrafo.
¿Se entiende lo que se puede hacer? Bueno, yo quiero que hagan esos tipos de preguntas. Respondan esos tipos de cuestionarios. Sí, la verdad que dentro de un solo párrafo se puede combinar muchísimo. Ya les voy a dejar la teoría de cómo se hace esto. Bien, esta es larga combinada, ya les voy a dejar cómo se hace la teoría. La pregunta de Berlín realmente es muy sencilla. Miren, la pregunta de Berlín, la que era esta, realmente es muy sencilla. Que hace una cajita vacía ahí, es muy sencilla. Miren cómo se las hace. Ruedita dentada. Ruedita dentada. Miren. Bueno, muy sencillo. Bueno, hay que saber un poquito de inglés nada más. Hay que acordarse de esto. Esta es la pregunta. Si yo quiero que aparezca una cajita, se pone de esta manera. Short answer igual Berlín. Esto que está ahí, es la cajita. Bien, esto que está ahí es la cajita. Se lo voy a poner acá, así a ustedes les quede. Lo mismo lo voy a dejar. Ese short answer. Bien, supongamos que quiero seguir poniendo texto. Pongo short answer 2, porque es así secuenciado. Por ejemplo, Buenos Aires. Es la capital de Argentina. ¿Qué hacemos? Short answer 3. Lima. Lima es la capital de Perú, ¿no? Ahí está. Entonces, cada vez que yo quiero que aparezca un cuadrito, se lo puede hacer de esta manera. Un cuadrito vacío es corchete, ya lo voy a dejar escrito en el foro. Corchete 1 es la secuencia, short answer, 2 puntos, igual y el nombre correcto. Bajamos. Guardar cambios y continuar editando. ¿Por qué voy a hacer continuar editando? Porque quiero que vean cómo va quedando. Vista previa. Ups, hay un error. Solamente me tomó esto. Bien. Ahí está. Algo pasó acá que no funcionó. Guardar cambios. Perdón, voy a hacer guardar cambios. Y cuando no me saca, cuando me saca es que hay un problema en algún lado. A ver. Hay dos preguntas más en la pregunta múltiple almacenada en la base de datos. Bueno, acá me está diciendo que no lo puedo usar. Bueno, cuando no me deja, no me deja. Voy y lo saco acá directamente y se acabó. Chácate, a ver. Algo estoy haciendo mal. A ver. A ver ahí. Perdón, confirmo que deseo guardar la pregunta que guarde como editada. Ahí está, no había tildado esto, perdón. Guardar cambios. Bien, sigo bajando. Era esta pregunta. Lupita. Ojo, también puede fallar, ¿no? Entonces, ahí me aparece. ¿Ven? Me aparece
no les puse una orden, sino que las puse uno detrás del otro, que es lo que les quiero indicar, que también dentro de un texto uno puede dejar espacios vacíos para que el alumno escriba. Bien, voy a escribir Berlín mal, o sea, no lo escribí con mayúscula y le puse un acento, porque Berlín estaba con mayúscula. Buenos Aires, Lima. Voy a poner Lima. Enviar y terminar. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? A ver. Miren. Acá dice respuesta incorrecta. La respuesta correcta es Berlín. Berlín con mayúscula. La respuesta correcta es Berlín con mayúscula. Entonces también hay que aclararle al alumno que hay diferencias, porque yo había puesto Berlín con mayúscula y sin acento como respuesta correcta. Ahí está. Y Berlín yo le escribí con minúscula y con acento. Entonces él lo está tomando como una respuesta incorrecta. Entonces tienen que aclararle al alumno que lo escriba correctamente a la palabra. Si tiene un acento, también diferencia de un acento. Bien. Una pregunta en cada caja de texto. No, una opción, Paul. Es una opción dentro de una caja. Es sacarle la palabra para que el alumno le escriba. Sacarle la palabra para que el alumno le escriba. ¿Se entienden estos tipos de preguntas? Acá hay que tener ojo, porque el alumno le tiene que escribir exactamente la palabra. Si escribe Lima con minúscula, no la va a tomar. Yo acá escribí Berlín con minúscula y con acento y no me la tomó. Bien, por ejemplo, hago clic comenzar de nuevo. Esta es la ultimita, ¿no? Ya le prometo vamos a descansar. Voy a poner Berlín con acento. Buenos Aires. Estoy escribiendo malísimo. Buenos Aires, Lima. Con minúscula voy a poner Lima. Enviar y terminar. Dice Carlos. Se puede poner dos opciones posibles o puede ser solo esa palabra que puse como... no, se puede poner solamente esa palabra correcta. Lo que tú quieres hacer, Carla Arias, es que sea un menú desplegable. Que eso yo voy a poner la teoría de cómo hacer un menú desplegable. Eso se hace con menú desplegable. En este caso, miren, yo puse Berlín con acento y yo lo había puesto como opción correcta Berlín sin acento. O sea que hay que tener cuidado uno cómo le escribe la pregunta. En este caso, miren, Lima la puse con minúscula y me la tomó correcta. Bien, me la tomó correcta. Pero parece que a Berlín con acento no me lo toma. Bien. Bien, de esa manera se crean estos tres tipos de preguntas. Bien, que les falta la palabra que hay que completar dentro de un texto, arrastrar y soltar palabras sobre imágenes y arrastrar y soltar palabras sobre texto. De esta manera se crean estos tipos de palabras que luego se agregarán en el cuestionario. ¿Se entiende hasta acá, profes? Sí, se puede poner minúsculas o mayúsculas, pero acuérdate que el acento, hay que decirle al alumno del acento. Profes, espero que les guste. A ver, preguntas. ¿Qué preguntas hay? Sé que todavía no han comenzado con cuestionario. Bueno, le demos hasta el próximo viernes, para que resuelvan los cuestionarios y hagan las preguntas con cuestionario les parece hasta el 20, y ahí cerramos ya el curso. O sea, para que vayan terminando haciendo los cuestionarios, haciendo tipo de cuestionarios, o quieren que ya lo cerremos el día 18, no, o el 20. Bien, hasta el 20 nos ponemos al día con todo lo que sea cuestionario y hagan todas las preguntas referidas al cuestionario, y el 20, no el 20, bien, hasta el 20. Bueno, hasta el 20 tienen para resolver todos los tipos de cuestionarios habidos y por haber, crear sus cuestionarios
y preguntarme sobre estos nuevos tipos de preguntas que vimos hoy día y que ya les voy a dejar la teoría de cómo crear estos hermosos tipos de preguntas, estos hermosos tipos de preguntas bastante variadas. Bueno, profes, eso es todo por hoy. Vayamos a descansar. Espero no haber sido pesado hoy día, pero la verdad que bueno, amerita este tema que es bastante interesante. Así que buenas noches, gracias por estar del otro lado. El 20 cerramos todos y saludos a todos y vamos a descansar. Saludos. No, gracias a ustedes.